mis amados hermanos de este bello grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Celita Jiménez Pérez, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Para mí es muy grato estar nuevamente con ustedes y poder compartir el estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando primera carta a los Corintios, y estamos en la segunda semana de estos estudios. Tenemos el eslogan para estos estudios y dice: Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo, con el subtema la división de la iglesia. El tema que hoy estaremos estudiando lleva por título Octava solución: renunciar al engaño de sí mismo. Hoy, miércoles 29 de octubre, estamos en estos estudios, mis amados hermanos, y tenemos como texto base primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18-23. En la lectura que vamos a tener, dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor reconoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Esa es la lectura base para que nosotros podamos meditar en la palabra, en este tema que estaremos analizando. Queridos hermanos, antes de entrar al tema, les invito a que me acompañen a hacer una breve oración para pedir la dirección de nuestro Dios y su Santo Espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu eterno nombre. Mi amado Dios, en esta mañana, Señor, vengo delante de ti a implorar misericordia y a rogarte, Señor, que me unjas con tu Santo Espíritu para que podamos, Señor, meditar en tu palabra. Y este tema, Señor, que voy a compartir con mis amados hermanos, seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Seas tú que me dé la palabra, que me dé, Señor, la dirección para que podamos meditar en este estudio, Señor, pero no conforme a mis pensamientos, sino conforme a tu voluntad, Señor. Que tu santa voluntad sea hecha en el cielo, así también en la tierra. Mi amado Dios, dame este entendimiento, dame esa sabiduría que viene de ti, que viene de lo alto, Señor, para discernir estos pensamientos y así poder, Señor, compartir este estudio con mis amados hermanos, para edificación de nuestra vida, Señor, y para que cada día aprendamos a escuchar tu voz, a escuchar, Señor, tu santa voluntad de lo que dice las Sagradas Escrituras, Señor, porque eso es lo que tú has revelado, para que nosotros como hijos tuyos hagamos y entendamos, Señor, cómo hallar gracia delante de ti a través de la obediencia, a través de buscar siempre la dirección tuya y no hacer, Señor, lo que nosotros pensamos o consideramos que es mejor. Mi amado Dios, dame, Señor, ese privilegio de poder entender tu palabra, Señor, porque no es fácil. Yo sé, Señor, que el ser humano tiene limitantes, Señor, pero tú, Señor bendito, puedes dar la sabiduría, porque todo es tuyo, Señor, todo viene de ti. La inteligencia y la sabiduría, Señor, tú se la das a quien tú quieres y a quien te busca con todo el corazón, Señor. Tu palabra dice que si alguien está falto de sabiduría, que te la pidamos. Señor bendito, sea pues derramada tu sabiduría en mí para que pueda yo compartir este mensaje y también sobre mis queridos hermanos, mis amados hermanos también, Señor, que tu Santo Espíritu se pose en cada uno de ellos para que así puedan entender, Señor, lo que tú quieres que ellos escuchen, Señor, y que cambiemos quizás nuestra forma de la comprensión de lo que nosotros pensamos que es mejor, Señor, porque tu palabra, esto es lo mejor que nosotros podemos tener. Señor bendito, abre nuestro corazón y nuestra mente,
nuestros oídos para que podamos entender este mensaje, Señor, que viene de ti. Y asimismo, Señor, podamos reflexionar siempre sobre nuestra vida, sobre cómo estamos haciendo, Señor, tu voluntad en nuestro diario vivir. Padre mío, en tus benditas manos me deposito y asimismo a todos mis hermanos, rogándote pues que permitas que hallemos gracia delante de ti, Señor, y que podamos unirnos en este pensamiento, Señor, de hacer siempre tu voluntad y no la nuestra, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. La obediencia, eso es lo que tú buscas en nosotros, Señor, que no nos sientamos superiores, sino que siempre en humildad aceptemos, Señor, y estemos dispuestos a escuchar, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos y practiquemos en este mundo, Señor. Todo lo imploro en el nombre sublime de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, en el desarrollo que vamos a tener de este estudio, encontramos que Corinto era un centro de cultura y búsqueda de intelectuales, y algunas de las personas de la iglesia se estaban gloriando de formar parte de una sociedad altamente cultivada y educada. Profesaban comprender las escrituras y los caminos de Dios mejor que la mayoría de las personas que se reunían. Hoy vamos a ver 3 puntos importantes en esta meditación. Primero, cuidarnos del engaño de sí mismo, en el verso 18. 2. Renunciar a la sabiduría mundana, en el verso 18 al 20. Y 3. Renunciar a gloriarse en los hombres, en el verso 21 al 23. Los corintios querían reconocimiento mundano, deseaban que se les considerara personas intelectuales, bien educadas y capaces de comprender al mundo y a Dios. Esto era lo que ellos pensaban, se sentían que estaban por encima de los demás. En este pasaje Pablo proporciona la causa original del problema de los corintios. Era el orgullo, sí, mis amados hermanos, el orgullo, porque el orgullo era en ellos porque se sentían conocedores. Ellos conocían mucho y eran inteligentes, sí. Corinto era el centro de cultura y búsqueda intelectual, y algunas de las iglesias estaban gloriando de formar parte de esa sociedad altamente educada. Y es que no eran gente ignorante de la doctrina. Ellos conocían de la palabra de Dios. Ellos iban a la iglesia, eran hermanos, pero ellos traían esa forma de ser del mundo a la iglesia y querían allí portarse como se portaba la gente del mundo. Profesaban y comprendían las escrituras y los caminos de Dios mejor que la mayoría. Se creían suficientemente sabios para juzgar el valor de los diferentes líderes de la iglesia. Se enorgullecían de su capacidad para juzgar la verdad. Criticaban a diferentes hombres la forma en que predicaban y ministraban la palabra de Dios. Juzgaban la persuasión de los diversos discursos y la lógica de sus argumentos. Juzgaban la capacidad y los dones de los hombres, que si eran capaces, si tenían esa capacidad para predicar, que si esos dones con los que eran lo que la iglesia necesitaba cuando tenía momentos difíciles o específicos, que si no podían ponerse de acuerdo en las diferentes situaciones que tenían o que pasaban las iglesias en ese momento, ellos preferían separarse, porque si no escuchaban lo que ellos decían, las opiniones de ellos, pues mejor preferían formar sus propios grupos. Y así
dejar a los que ellos consideraban ignorantes de un lado. Otros tomaban partido. Unos seguían a Pablo, o a Cefas, o a Apolos, o algunos con aire espiritual, porque así se sentía. Proclamaban que ellos eran de Cristo. Y una de las soluciones al problema de esa separación dentro de la iglesia era que tenían que reconocer que estaban equivocados, que uno mismo se ha engañado y que hay que renunciar al engaño de sí mismo, dejar atrás el pensamiento de que yo soy mejor que todos y que yo lo sé todo. Tenemos que aprender a ser más humildes, y eso era lo que el pueblo de Corinto no tenía, humildad. Ellos se sentían superiores al resto del pueblo. ¿Por qué? Porque pues ahí Corinto era la cuna del saber, ¿no? La iglesia de Corinto tenía algunas ventajas que no tenían otras iglesias. Tenían acceso a las escrituras. Disfrutaban de la filosofía y la teología, pues se encontraba en una ciudad donde se fomentaba libremente y se analizaba abiertamente la filosofía y la teología. Tenían el privilegio de ser ministrado por algunos de los predicadores más sobresalientes, y no solo de su época, sino de la historia, como era Pablo, Pedro, Apolos. También habían recibido una concesión inusual de los dones espirituales de Dios. Eso lo podemos leer en el capítulo 12 al 14 de 1 Corintios. Dios les había dado esa bendición para que lo usasen para bien y fuera útil para ellos. Tenía que tener una utilidad común, no para sentirse superiores a los demás. Por ellos, creyéndose mejor, querían reconocimiento, porque se sentían superiores, se creían que se lo merecían. Querían ese reconocimiento mundano. Ese era su problema. Querían que los reconocieran como personas intelectuales, bien educadas y capaces de comprender al mundo y a Dios. Se enorgullecían en gran manera de sus ideas y de las ideas de sus semejantes al analizar y racionalizar acerca de Dios y del mundo. El resultado fue trágico, pues habían comenzado a tener sus propias ideas y raciocinio. Al hacer esto, estaban descuidando la voluntad de Dios. Al exaltar su propia idea de sabiduría, y al exaltar a los hombres con una capacidad inusual, o sea, con una capacidad mayor de entendimiento que los demás, habían comenzado a guiar en su vida por sus propias ideas en lugar de obedecer a Dios. Se estaban destruyéndose a sí mismos y también a la iglesia. No se daban cuenta que esa arrogancia, que ese ego, que ese orgullo los estaba destruyendo. Y esto sigue pasando en la actualidad, mis queridos hermanos, en las diferentes congregaciones. Hay hermanos que se sienten saberlo todo y que se sienten perfectos y empiezan a poner normas o ideas según ellos para ser mejores. Pero realmente no es la voluntad de Dios.
es sabiduría mundana, humana, sabiduría de este mundo, y eso no sirve. Porque la palabra de Dios nos dice, y ya nos habla de eso, en Lucas 18:7 dice, seguros de sí mismo, por considerarse justo, desprecian a los demás. Y en Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. También Proverbios nos recuerda. El que confió en su propio corazón es necio, mas el que camina en el camino de sabiduría será librado. A la sabiduría mundana consiste en pensar y razonar con lógica, raciocinio natural, solamente. Este raciocinio natural requiere conocer la verdad del mundo y de Dios. El hombre reconoce fácilmente el problema del mal y del sufrimiento que hay en el mundo, causado por cosas como desastre natural, enfermedades, hambre, egoísmo, avaricia, violencia y lujuria, la ira o los accidentes, los prejuicios. Incluso llega a dedicar su vida a la tarea de comprender y vencer los problemas del mal y del pecado en el mundo. Y se compromete a descubrir la verdad de esto que pasa en el mundo y la verdad de Dios por medio de áreas como la ciencia, la educación y la tecnología y la religión. Pero no lo logran, fracasan. Y no importa cuánta sabiduría humana tenga y esfuerzos pongan en estos estudios, no van a vencer, no van a comprender. El hombre nunca logrará por sí solo vencer al mal y menos manipular a Dios. Porque sucede lo siguiente: cuando una iglesia comienza a acercarse a Dios y a la palabra del mundo por medio de la sabiduría humana o mundana, el resultado es trágico. ¿Por qué? Porque la iglesia toma un camino que destruye su testimonio y lo vuelve inservible en el reino de Dios. Esto fue el camino que tomó la iglesia de Corinto, y es el camino que con frecuencia toman muchas iglesias. La iglesia de Dios ha tenido varias separaciones por desacuerdos de hermanos que no aceptan renunciar a su propio pensamiento o razonamiento humano. Se dejan guiar por esta sabiduría en lugar de usar la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Esto ha pasado en nuestra organización. Hemos tenido varias separaciones por malos entendidos, porque los líderes no han comprendido muchas cosas y prefieren mejor separarse, formar sus propios grupos. Y no es así, queridos hermanos. Nosotros tenemos que analizar y ver cómo son las cosas. No podemos dejarnos guiar por personas equivocadas con sus propios pensamientos. Porque la sabiduría humana no logra comprender la verdad del mundo y de Dios. ¿Por qué no puede comprender esa sabiduría, hermanos? En primer lugar, porque es superficial. Solo se cree sabia. La palabra dokei en griego significa pensar, considerar, parecer
o opinar. El hombre piensa o se considera sabio en su parecer o en su opinión. Se cree creativo y conocedor e inteligente. Cree que tiene una idea y concepto nuevo o reciente de Dios y de la verdad. Los hombres piensan que son bastante sabios para manejar sus vidas y sus asuntos. Son pocos los que creen o piensan que serían rechazados por cualquier ser superior que exista, o sea Dios. Ellos piensan que así como están bien y que Dios los va a aceptar. Pero eso es engañarse a sí mismo. Desde que Dios existe, desde que Dios es, ninguna persona puede entender al mundo y a Dios si deja a Dios afuera. Si Dios existe verdaderamente, existe el hombre. Entonces el hombre debe comprender a Dios a fin de aprender, de poder comprender el mundo que Dios crió. Una persona sencillamente no puede comprender el mundo sin comprender a Dios. No importa quién sea, no importa cuánta sabiduría tiene, primero tiene que aprender que Dios existe y que solamente Él puede darnos esa sabiduría. Porque ningún hombre ha visto a Dios, jamás. No importa lo que cierto hombre asegure. A Dios nadie lo ha visto. Sin embargo, renunciar a la sabiduría mundana consiste en el pensamiento nada más del hombre que quiere conocer a Dios, que quiere obedecer a Dios. Es la sabiduría de los hombres la que trata de conocer la verdad del mundo y de Dios por medio del pensamiento natural, o sea, por medio de la sabiduría de este mundo. Y no se puede. ¿Por qué? Porque existen cosas que el hombre no logra entender por sí solo. Necesitamos primero confiar y creer que hay un Dios. Y que Él solamente puede darnos ese entendimiento. Ningún hombre ha abandonado jamás el mundo físico, la dimensión física de la existencia, y ha entrado en el mundo espiritual y ha visto a Dios, y ha regresado a este mundo físico. Este mundo material corruptible es imperfecto, no puede penetrar en el mundo espiritual incorruptible y perfecto. Resulta total y absolutamente imposible que un ser perfecto vea al ser, que un ser imperfecto vea al ser perfecto, o sea Dios, y sobreviva a la experiencia. Eso es imposible, que un ser imperfecto penetre en un mundo perfecto. Si eso sucediera, ya no sería perfecto. En Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También en 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio septiterno. Amén.
También en Éxodo 33:20 nos dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. De la única manera que se puede conocer a Dios es que Dios se revela a sí mismo. De la única manera que se puede conocer la verdad de un mundo perfecto es que Dios la revele. Y en esto consiste exactamente este pasaje. Cualquier sabiduría que trata de conocer a Dios, aparte de su revelación, es superficial. Es un hombre que solo se cree sabio. Solo es sabio en asuntos mundanos. No conoce la verdad real. La sabiduría mundana no es la verdadera sabiduría. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esto quiere decir que una persona debe hacerse lo que el mundo domina ignorante, si desea conocer a Dios y la verdad real del mundo de Dios. El mundo oye hablar de la revelación de Dios y la domina locura. Ante los ojos del mundo es una total locura hablar de que Dios realmente exista y que ame al mundo y sobre todo que envíe realmente a su Hijo a este mundo a morir. Hablar del problema básico del mundo es que el mal y el pecado habiten en el corazón del hombre en lugar de la educación y la mejora social. Decir que Dios tuvo que ocuparse del problema del mal y permitir que su Hijo muriera en una cruz por los pecados de este mundo. Hablar acerca del hecho de que el corazón del hombre tiene que cambiar a fin de que sea reconciliable con Dios y viva en paz. Hablar de ser salvo, de nacer de nuevo y ser eterno como una nueva criatura, de que el Espíritu Santo more dentro de nosotros y de resucitar algún día. Hablar de que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto es totalmente una locura para el mundo. Todo es exactamente lo que Jesucristo enseña. Es la revelación misma de Dios, el mensaje mismo que Dios envió al mundo a través de su Hijo, Jesucristo. Jesucristo fue la revelación, el vocero de Dios para este mundo. Así es, mis amados hermanos. La voluntad de Dios se revela en su Hijo, Jesucristo. Al venir a este mundo, Él revela la buena voluntad de Dios para con nosotros. Él revela el plan de salvación para nosotros, para que nos reconciliemos con nuestro Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Renunciar a gloriarse en los hombres resulta crucial para los creyentes. Gloriarse en los hombres quiere decir confiar en los hombres, ver a los hombres como la solución y la fuente de vida y bendición. Sencillamente es demasiada seguridad y demasiada confianza para poner en los hombres. ¿Se debe y se puede confiar en algunos hombres? Pero aún así no son la solución ni la fuente. Sí se puede confiar en algunas personas, pero no es la solución ni la fuente de vida ni la verdadera bendición. Pero no se debe glorificar a nadie. El creyente debe gloriarse solo en Dios. Solo Dios debe ser exaltado y alabado y adorado. Todas las cosas pertenecen al creyente, o sea, al que cree. Los predicadores, no importa quiénes sean, les pertenece a los que creen. Todos los predicadores existen para servir, ministrar y suplir las necesidades del pueblo de Dios. Si una iglesia o un creyente aprovecha solo unos predicadores o solo a uno o a dos tipos de predicadores, la iglesia y el creyente están limitando sus posibilidades de enriquecerse y recibir bendición. Están limitando su crecimiento. El universo físico le pertenece a los creyentes, a los que creen. Dios recreará el universo, es decir, los cielos y la tierra,
y los creyentes lo heredarán todo, gobernando y administrando todas sus funciones con Cristo Jesús. La vida le pertenece a los creyentes, así que se refiere a la vida real, a la vida abundante, una vida con propósito y significado. Una vida que triunfa y gana la victoria sobre las pruebas y padecimientos de esta vida. Porque la Biblia nos enseña que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas el Señor dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta en forma a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Filipenses 4:19. La muerte le pertenece a los creyentes. Es decir, la muerte no ejerce dominio alguno sobre los creyentes. Por el contrario, los creyentes controlan la muerte por medio del Señor Jesucristo. Él ha venido a vencer a la muerte. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, si creemos en Él, no moriremos. Y tenemos ese poder ya sobre la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en el Señor Jesucristo. Pero tenemos que creer que es posible esto. Los creyentes pertenecen a Cristo. Y Cristo pertenece a Dios. Es necesario que se tenga en cuenta esto. ¿Para qué? Para que no dudemos de nuestro Dios. Los creyentes, o sea, los que creen, poseen todas las cosas solamente por Cristo, solamente por lo que Cristo ha hecho por ellos. Sin Cristo no tenemos nada más que lo que el mundo tiene en esta vida. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada, solo lo que nuestros ojos pueden ver en este mundo. Los que creen deben su vida a Cristo. Ningún hombre, aunque sea el predicador o líder más espiritual y más grande que haya sobre la faz de la tierra, puede pensar que él puede vivir por sí solo. Porque los creyentes no deben llevar una vida carnal, obedeciendo y gloriándose en los hombres, no importa su sabiduría e inteligencia y capacidad, si ni siquiera aunque tengan los dones espirituales más grandes que hayan tenido cualquier hombre, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos de Cristo. Esa es la proclamación que un creyente debe tener. Cristo es de Dios. Eso no quiere decir que Cristo no sea divino, que Él sea menos que Dios. Se refiere a su función y ministerio como Salvador. Él vino a la tierra para salvar a los hombres. Su sujeción a la voluntad de Dios, tanto de Dios el Hijo como Dios el Padre, quiere que Jesucristo se sujete a Él mismo, a Dios el Padre, y que viniera a la tierra como hombre a fin de salvar al mundo. Como Salvador del mundo, Jesucristo sirvió a Dios. Por consiguiente, Él también, como nuestro Salvador, fue obediente a Dios. Cristo es de Dios, en el sentido de que Él obedeció a Dios como nuestro Salvador. Ambos nos aman con amor supremo, con amor perfecto, un amor inimaginable, inigualable, con amor eterno, dice su palabra. Así que ninguno se gloríe en los hombres. En Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único. En Romanos 12:16 dice,
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y en Salmos dice, porque cuando muera no llevará nada al descender tras de él su gloria. Entonces, ¿por qué sentirnos superior a los demás si no vamos a llevarnos nada? Esa gloria y esa honra que humanamente el ser humano busca no nos sirve para nada. Busquemos a Dios, ¿sí? Sirvamos a nuestro Creador, siendo útiles en su obra, siendo servicial, y de esta forma estaremos obedeciendo a nuestro Dios, no creyéndonos superiores a los demás, no sintiéndonos muy sabiondos o merecedores de todo, porque no lo somos, hermanos. Es necesario que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, para que podamos nosotros comprender a este mundo, para que podamos ser de utilidad al prójimo, para que podamos tener una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y no a las nuestras. Mis amados hermanos, espero que esta reflexión nos ayude a comprender la voluntad de Dios y que siempre analicemos nuestra vida, no sintiéndonos sabios o iguales o superior a Dios en nuestra propia opinión, porque quizás no lo digamos con palabras que somos mejores que Dios, pero hay veces lo hacemos con hechos. Demostramos que las cosas que Dios está haciendo no son perfectas y queremos ayudar a Dios a componerlas. Y eso no va a pasar, hermanos, porque Dios es el único que tiene el control de todo, incluyendo de nuestras propias vidas. Deseo que el Señor les siga bendiciendo donde ustedes se encuentren y que el Espíritu Santo de Dios abunde en cada uno de nosotros para que así aprendamos a obedecer a Dios y seamos humildes de corazón. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Se despide de ustedes la hermana Celita Jiménez. Ha sido un gran placer poder compartir con ustedes esta meditación de la palabra de nuestro Dios. Paz a ustedes. Todo esto sea para la honra y gloria de nuestro Dios.